posiblemente ya ustedes están viendo allí, ¿no es cierto? Bien, ok. Nosotros habíamos dicho que esta serie de estudios que vamos a tener, la serie tiene que ver con los artículos de la fe, o sea, en qué creemos, fundamentalmente para poder definir nuestra identidad como cristianos, debemos tener claro en qué creemos, obviamente. Ahora, evidentemente, en lo que creemos debe surgir, por una parte, de la palabra de Dios, y a partir de la palabra de Dios, por otro lado, ¿no es cierto?, lo que la iglesia ha reconocido en la palabra de Dios, que es la verdad que debe ser enseñada e instruida al pueblo de Dios, a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces, cuando tenemos claro en qué creemos, sabemos quiénes somos. O cuando sabemos quiénes somos por en lo que creemos. Entonces, dado que estamos en ese proceso, vamos a estudiar 39 artículos de la fe evangélica, bíblica. Esta es la tradición anglicana, la que yo represento, obviamente, y esta está basada fundamentalmente en la palabra de Dios y en lo que la iglesia a través de la historia ha reconocido que es la enseñanza inculcada en la palabra de Dios. Este artículo número 3 que vamos a ver esta noche, recuerdan que ya vimos el primer artículo acerca de la Trinidad, la Trinidad de Dios, un Dios en tres personas. El segundo artículo tenía que ver específicamente con la persona de Cristo. Y el tercer artículo es un artículo que es bastante complejo porque ha dado para malos entendimientos, para falta de profundización o para, incluso en algunos casos, hasta para ciertas herejías. Nosotros vamos a tratar de llevar esto al plano de lo que la palabra de Dios dice. ¿De qué se trata el artículo 3 de la fe? El artículo 3 habla de la bajada de Cristo a los infiernos. ¿Qué es lo que dice este artículo? Dice, así como Cristo murió por nosotros y fue sepultado, así también debemos creer que descendió a los infiernos. ¿Ok? No sé si ustedes habían escuchado este artículo antes o algo similar. Entonces, yo tengo 5 preguntas que me gustaría que pudiésemos discutir antes de ir a profundizar este artículo de el reconocer que como Cristo murió por nosotros y fue sepultado, también debemos creer que descendió a los infiernos. ¿Ok? Primera pregunta, y la idea, por favor, es que ustedes puedan desmutear sus micrófonos y compartir en lo que en estos momentos se cree, en lo que en estos momentos cada uno cree, y luego entonces lo vamos a contrastar con lo que la palabra de Dios dice. Primera pregunta, ¿en qué sentido creemos que el infierno es un lugar real? ¿Creemos en esto o no? Quizás la pregunta la podríamos incluso rearmar. Quizás podría preguntar, ¿creemos en el infierno? O eventualmente podría ser que no creamos en el infierno. Tienen el micrófono abierto, por favor. Bueno, sí, sí creo que existe, sí creo que existe el infierno. Ok. Bien. ¿Quién más? ¿Alguien no cree que existe el infierno? Yo, por cierto, no puedo ver a ninguno de ustedes, ¿ah? Yo lo que estoy viendo es en la pantalla, entonces no puedo ver sus caras. Así que si alguien quiere decir algo, por favor, ni siquiera levante la mano, simplemente se desmutea y habla. Hay gente que dice que el infierno es este mundo donde vivimos. Yo no digo Oh, eso, lo dice otras personas. claro, exacto, exactamente. De hecho, ustedes saben que en el mundo católico romano hay posturas distintas, ¿no? Incluso de los mismos papas. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, él decía que el infierno no era un lugar, sino que era un estado, era una situación de separación de Dios, pero no era algo físico. En tanto que Benedicto XVI, el papa que vino después de Juan Pablo II, y antes de Francisco, el actual Papa,
él decía, como teólogo, que el infierno era un lugar físico. Entonces, aún en la mirada de los papas de la Iglesia Católica Romana, hay diferencias de opinión. Para algunos, el infierno es solamente una situación, un estado de separación, pero no es un lugar real. Para otros, sí, el infierno es un lugar real, y para otros simplemente no existe, existe la aniquilación, nada más. ¿Mm? Así que imagínense, si en una misma iglesia, que es una enorme, enorme iglesia, hay divisiones, en el mundo evangélico seguramente también lo hay. Y efectivamente hay gente que dice que no cree en el infierno, que cree en la vida eterna, pero no en el infierno. Hay otros que dicen simplemente que el infierno, como dice Paulina, que ha escuchado, yo también he escuchado exactamente lo mismo, que el infierno está en la tierra. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, la vida de Hugh Hefner, ¿no? ¿Saben quién es Hugh Hefner? Es el creador, o fue el creador de la casa Playboy, un hombre bastante licencioso, eh, con mucho dinero, lo pasó muy bien humanamente hablando, tenía mucho dinero, tenía cuantas mujeres muy hermosas también podía tener, etcétera, etcétera. Y él parece que no sufrió nunca nada, en la vida. O sea, a él parece que el infierno no le No llegó. existía. Ajá, porque de hecho ni siquiera se casaba con las conejitas, por lo tanto tampoco tenía suegras, no tenía ese tipo De males. de males para algunos. Ujú. Entonces, efectivamente pasa eso, hay gente que no cree en el infierno. Lo interesante es la pregunta hacia nosotros, ¿no? ¿En qué sentido creemos que el infierno es un lugar? ¿Creemos que el infierno es un lugar o solamente es una situación? Yo creo que es un lugar porque si leo, recuerdo haber leído en una parte donde Jesús mismo dice, no teman al hombre que les pueda hacer daño, teman más bien a quien los puede enviar al infierno. Ujú. Entonces tiene que ser un lugar. Sí. Eso es lo que dice Jesús, ¿no es cierto? Ujú. ¿Creemos en lo que dice Jesús? Sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo creo que en algunas partes de la Biblia, no estoy seguro del versículo, pero sí se habla en términos no de un estado, sino en el lugar donde rechinan los dientes, en el lugar donde el fuego no se apaga, Ujú. como como una localización. Ah, ok. Y otro comentario chiquito es que de repente uno como que dice, cree, por ejemplo, cree en Dios, pero vive como si no lo creyera. Yo creo que eso de repente nos pasa con el infierno. Podemos decir que creemos en el infierno, pero vivimos como si no existiera. Claro, No lo claro, entendemos. exacto, exacto. Ahora, noten por favor este artículo número 3 literalmente dice, así como Cristo murió por nosotros y fue sepultado, así también debemos creer que descendió a los infiernos. Otra pregunta, ¿qué significa descender a los infiernos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se imaginan esto? ¿Qué significa eso de descender a los infiernos? ¿Qué puede significar? Que bajó. Creo que bajó, que uno siempre como que relaciona el infierno a la inversa del paraíso. Y uno cuando piensa en el paraíso o irse con Dios, piensa en el cielo. Hacia arriba. Por lo tanto, claro, por lo tanto, a la inversa, el infierno estaría bajo la tierra, una cosa así. O sea, Claro. Ajá. descendió, bajó o se enterró. Ya. Ese es un punto importante, se enterró. Mira qué interesante. Ahora, este artículo dice que descendió. ¿Alguien quiere decir algo más sobre esta parte? ¿Qué La verdad, yo significa? soy bastante literal, como que en realidad la mayoría de las cosas de la Biblia, bastante literal en el sentido de que si me dice de que efectivamente Cristo bajó, por ejemplo, al Hades, creer de que efectivamente eso fue así. Quizás a veces uno no es necesariamente un bajar físico, sino más bien un tema espiritual, no lo sé bien del todo, pero sí que estuvo ahí, ese es mi punto. Ok, ok. Y otra pregunta, ¿a qué bajó o a qué descendió Cristo a los infiernos? A buscar las llaves. Ok, interesante. Buena imaginación, Pablo. Em,
¿A qué creen ustedes que descendió? Porque eso es lo que dice el artículo, ¿no es cierto? Que descendió Jesús a los infiernos una vez que fue muerto en la cruz, que fue sepultado y antes de resucitar descendió a los infiernos. ¿A qué descendió? ¿Qué fue a hacer? Yo creo que a dar testimonio de él, a mostrar, a una cosa así como media, a buscar a los que, no sé, una cosa extraña. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna idea sobre esto? ¿A qué Cristo descendió a los infiernos? Para predicarles. ¿Ok? ¿Y de qué iba a predicarles? Ay, no sé, me imagino que acerca de él, eh, acerca de quién era, ¿no? Y el propósito que tenía Ujú. su vida y que había algo más allá de. Ok, ok, está bien, interesante. ¿Alguien más tiene una idea sobre esto? Aquí podemos desarrollar nuestra imaginación, ¿eh? Sí, Después yo creo vamos a que ver lo también que... como a mostrar o a que le siguieran en el camino hacia el cielo, hacia el paraíso, o sea, Ok. a mostrarle a los demás. ¿Poder? ¿Su Ya, gloria? Estela dice a mostrar su gloria, su poder. María Elena dice a mostrar, mostrar el camino a los demás. Ok, ya. ¿Alguien más? ¿Tú hiciste un estudio en esto de mente de pollo? Está complicada la pregunta. Ajá, sí. Bueno, el infierno, de acuerdo a lo que dice la Biblia y lo que dice Jesús muchas veces, no una, muchas veces, el infierno es el lugar del castigo eterno. ¿Esto significa que habrá un tormento eterno? Esta es otra pregunta. ¿En el infierno habrá un tormento eterno? Yo creo que sí, Ya, ok. Yo también. porque de una u otra forma, a ver, muchas veces a nosotros se nos olvida de que no hay neutrales delante de Dios, como que o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, por duro que suene. Entonces, si los hijos de Dios, el Señor promete una vida eterna con Él, junto a Él, también está este castigo para aquellas personas que no confiaron en Cristo, que no creyeron en su palabra. Entonces, yo sí creo que va a haber un castigo eterno. Y creo que hay un versículo que lo respalda, pero no me lo sé en este momento de memoria. Ok, Mm. ok, Sí, también creo que se trata de un castigo eterno, ¿no? El infierno. ok, Creo que es eso. Sí. ok. Ok. Vamos a la última pregunta antes de ir a ir respondiendo un poquito, ¿no? ¿Por qué la gente hoy a la gente de hoy le cuesta tanto creer en el infierno? Saben que durante la Edad Media eran pocas las personas que no creían en el infierno, pero hoy en día casi nadie, incluso muchos que se dicen creyentes, no creen en el infierno. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto creer en el infierno? Bueno, creo que es porque tampoco creen en el cielo. ¿Ok? No creen, o sea, a veces cuando se habla del cielo, uno escucha de todo, uno escucha de todo. Entonces, no creen que haya esa eternidad con Dios en el cielo. Ok. Entonces, tampoco creen en el infierno. Y muchos de ellos sustentan y dicen que el infierno ya está acá. Mi vida es un infierno, mi suegra es un infierno, etc., etc., ¿no? Claro, Lo trasladan a otro lado. Dicen, ¿voy a sufrir más que esto? No creo, dicen. claro. Ahora, es interesante el punto, ¿ah? Em, Porque pensando de esa manera, como dices tú, Fiore, al final parece que tenemos, como en algún momento yo mismo mencionaba, tenemos muchos cristianos ateos. O sea, son cristianos que dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera y como si todo lo que Dios ha planteado en su palabra no fuera una realidad. En realidad viven tratando de evitar hacer lo malo, tratando de hacer cosas buenas, pero no creen mayormente en lo que la palabra de Dios dice sobre, por ejemplo, el infierno. Es así, ¿no?
Mm. Ujú. Sí, Sí, adelante. pero creo que en un sentido, em, tal vez hay más rechazo o más incredulidad con el tema del infierno que del cielo en sí, porque en un sentido como que la gente se cree buena y dice, yo me voy al cielo, pero tampoco pienso que el infierno existe, una cosa rara. Pero yo creo que ahora tal vez la sociedad ve de peor manera al Dios de antes o al Dios que siempre fue por castigar a los pecadores, como que no se sienten pecadores, como que no merecen el castigo. Y antes tal vez la mirada era distinta y no estoy seguro de por qué, pero ahora se ve como un Dios malo si es que hace un juicio sobre los pecadores, los injustos. O sea, en el fondo la gente parece que en general prefiere escoger el tipo de Dios que quiere. Yo prefiero el Dios de amor. Eso sería algo así como hacerse un Dios a su propia imagen, ¿no es cierto? Mm. Sí, creo que igual ¿cómo decirlo? Antes como que las personas se sabían más malas, creo yo. Es como que eran más conscientes de eso y hoy en día la gente no, es como tu verdad, mi verdad y yo según mi verdad soy súper bueno y me autojustifico, entonces en verdad no merezco ese infierno al que me quieren enviar, etcétera. Antes era más absoluta la creencia de Dios, como que más universal, creo yo. ¿Ok? Mm. Sí, ¿están todos de acuerdo con esto o no? ¿Hay alguien que difiera? Estamos de acuerdo. Ya, ok. ¿Alguien quiera decir algo más de alguna de las preguntas que hemos hecho? ¿No? Ya, vamos entonces. A ver, mire lo que dice la Biblia. Esta es la carta de Primera de Pedro. Fue Pedro, el autor, el apóstol Pedro, eh, que acompañó a Jesús desde el principio de su ministerio, lo vio resucitado. Eso es lo que dice en el capítulo 3 de su primera carta, en los versículos 18 a 19. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Efectivamente murió, pero vivificado en espíritu. Ya, resucitó. En el cual también fue, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mm. ¿Dónde están los espíritus encarcelados? Me dijeron. ¿Ok? Bueno, miren, este tema que nosotros estamos planteando esta noche, no solamente sobre la realidad del infierno, sino sobre todo, como lo plantea el artículo 3, que Jesús bajó al infierno, es un tema que no solo no se entiende muy claramente en las mismas escrituras, sino que además ha dado para muchas controversias y hasta para muchas desconfianzas. Saben que el mismo Calvino, Juan Calvino, no aceptó este versículo escrito por Pedro y le dio su propia interpretación. ¿Ok? ¿Cuál fue la interpretación de Calvino? De que en realidad cuando se estaba refiriendo a este texto, Pedro se estaba refiriendo en realidad al lugar donde todos van a morir, el lugar de la muerte, no al infierno, que Jesús no bajó al infierno. Sin embargo, vamos a ver que lo que dice la palabra es bastante claro. Ahora, la verdad debe ser dicha. No existen en la Biblia muchas referencias como para poder aclarar de una manera simple este asunto. Entonces, donde vamos a navegar es en aguas tormentosas, en un ambiente un poco oscuro. No está tan claro, no está tan simplemente dicho. De hecho, muchos comentaristas dicen que la idea vaga del infierno, a donde Cristo descendió, porque eso es lo que dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios que descendió, acá solo, según esos comentaristas, se refiere al lugar de los muertos, no necesariamente a la idea que nosotros tenemos del infierno como el lugar de tormento eterno. O sea, la idea para algunos comentaristas es que Jesús, una vez muerto, llegó al lugar de los muertos nada más, no al infierno. Entonces usan, por ejemplo, los términos Sheol o el Hades, que era el lugar de los muertos, pero no necesariamente
el infierno, el lugar de castigo eterno. Y hay una diferencia, y ya la vamos a ver. Pero el texto es muy claro sobre el lugar de los espíritus encarcelados. Y es un lugar, ajá, algo bastante activo. Los espíritus están encarcelados, no están, no tienen un off, no dejan de ser activos, al contrario, están encarcelados, no están suspendidos. Y además de eso, no solo lo plantea como un lugar de depósito de cuerpos muertos. Ujú. De hecho, habla, si ustedes lo notan ahí, de la vivificación del Espíritu de Cristo. No está hablando del cuerpo solamente. Además, este texto indica qué es lo que hizo en ese lugar. Predicó. Sería como absurdo que Jesús hubiese ido al lugar de los muertos a predicarle a gente que estaba muerta, que ya no podía Claro, escucharlo. escucharlo, responder, ¿no es cierto? Predicó, dice, y eso es activo. Por cierto que esto no se refiere a que le fue a dar una segunda oportunidad, sino a declarar que él venció a la muerte en la cruz. O sea, digamos, de una manera que ya lo voy a explicar un poquito más, ¿no es cierto? Jesús fue a plantar la bandera de la victoria en el campo enemigo. ¿Qué hace un general cuando una batalla termina? Planta la bandera en el lugar que era del enemigo. Con esto se declara, ¿no es cierto?, que ese lugar se ganó una batalla, ese era el lugar del enemigo. Ahora, más cuando la guerra termina, porque en la cruz no fue una batalla, la cruz fue la guerra. Allí se ganó la batalla y la guerra completa contra la muerte. ¿Cómo declara su victoria el ganador? Aquí nos dice el texto que predicó. ¿Qué significa predicar? Predicar no es solamente dar un sermón. Predicar es manifestar, es proclamar. La palabra proclamar significa estar pregonando algo delante de todos. Pro es hacia adelante de todos. Clamar es pregonar, es explicar, es desenvolver, es desenrollar, es hacer algo público, es declarar. No dice que predicó el evangelio, ni que evangelizó. Lo que hizo fue a dar el anuncio de que su obra había sido acabada antes de ascender. Es como decir, ¿no es cierto? Ven, yo les dije, yo iba a ganar. Cristo se metió en el infierno y proclamó su victoria como un general que gana una guerra, que toma una ciudad y que pone la bandera del triunfo, de la conquista. Cristo conquistó la muerte en la cruz y bajó a los infiernos a proclamar que Él era el victorioso. Y hoy nos quiere usar a nosotros para proclamar lo mismo, su victoria sobre la muerte. Por eso le dice Cristo a Pedro que ni las puertas del infierno prevalecerán o tendrán poder contra su iglesia. O sea, nosotros podríamos meternos al mismo infierno a proclamar Cristo vive. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Confiamos en Cristo, recibimos su poder, pero con su poder viene la autoridad del Espíritu Santo, y esto es por la eternidad. No existe un lugar en el universo que esté cerrado a la proclamación de la victoria de Cristo, ni el mismo infierno. O sea, Cristo bajó al infierno a proclamar, como decía Estela, su gloria. Nosotros estamos llamados a proclamar su gloria en la tierra, y aún lo podríamos hacer en el infierno. Por eso cuando en algún momento, yo estaba leyendo el otro día algo interesantísimo, de una crítica que se me hizo de manera pública, de que yo era ecuménico. Entonces utilizaron una foto en la que yo estaba junto al obispo, a un obispo católico de mi ciudad, cuando me invitaron a predicar. Y yo fui a predicar a la Catedral Católica, había unas 4.000 personas. Fui a predicar a la Catedral Católica lo que la palabra de Dios decía. Lutero decía, si me dieran la oportunidad iría a predicar al mismo infierno. Si me invitaran a una sinagoga, si me invitaran a un lugar de los musulmanes, yo iría a predicar, a proclamar la gloria de Cristo allí. Nosotros estamos llamados a proclamar su gloria en la tierra, y aún podríamos y tendríamos la autoridad para proclamarla en el infierno.
Estamos llamados a hacerlo al proclamar a los espíritus encarcelados por el pecado hoy. ¿Por qué? Porque esos espíritus encarcelados a los que se refiere Pedro ya están en el infierno y no los puede sacar nadie de allí. ¿Recuerdan lo que en su parábola Jesús dice a Lázaro y al hombre rico? Que los que están allí no pueden pasar para acá. Ajá. No pueden salir de ahí. ¿Cuáles son los encarcelados de hoy en día? No solamente los que están en el infierno y nosotros ya no vamos para allá, pero los encarcelados hoy en día son los encarcelados por el pecado que van camino al infierno. Y nosotros de alguna manera podríamos meter nuestra mano con el destino que esas personas tienen hacia allá y sacarlos de ese destino cuando estamos proclamando la victoria de Cristo. Para quienes están condenados a ir a ese lugar. Los que no han llegado a ese lugar tienen la oportunidad de salir del destino al que les correspondería ir. O sea, podríamos alcanzarlos antes de que cumplan su destino, pero a los que están allí, solamente, a los ya encarcelados en el infierno, solamente podríamos darle testimonio, no sacarlos de allí, darles testimonios de que Cristo efectivamente venció. Ahora, noten por favor lo que dice el credo de los apóstoles, porque esto se predicó, lo que les estoy diciendo se predicó en la misma iglesia primitiva. Noten lo que dice el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles fue escrito por los líderes de la iglesia primitiva en el siglo II. Estamos hablando del año 100 y tanto, o sea, no muchos años después de que Cristo hubiese ascendido al cielo. Esto es lo que dice el credo de esos apóstoles. Por eso decía, esto fue proclamado por la iglesia desde el principio. ¿Por qué no lo proclamamos hoy en día? No sé. Pero en el principio la iglesia primitiva creía en esto. Este es el credo de los apóstoles. Dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esto creían los primeros cristianos. Y entre otras cosas, ya que estamos refiriéndonos al artículo 3, ellos creían y predicaban que Jesús había descendido a los infiernos. Y aunque hoy en día este tema sea rechazado por algunos teólogos y confundido a otros por la falta de claridad, desde el inicio de la iglesia primitiva, ese tema de Cristo habiendo descendido a los infiernos siempre fue parte de la proclamación del Evangelio. Ahora, nuevamente, reiteremos esto, ¿por qué descendió a los infiernos? ¿Por qué debía descender a los infiernos Jesús? Por lo menos por dos razones. Primero, porque era necesario que Cristo sufriera el castigo humano en toda su extensión, yendo al lugar de castigo eterno. O si no, Jesús no se habría puesto en el lugar completo para pagar los pecados de cada persona. Pero hay una segunda razón, porque era necesario que luchara con Satanás en el terreno de Satanás. Como dice Efesios 4:8, subió a lo alto llevando cautiva la cautividad. ¿Qué es lo que lleva a Jesús cautiva? ¿Ya? La muerte. El infierno representa muerte eterna. Cristo lo agarró, la muerte, y sube al cielo llevando la muerte cautiva. Ya no tiene poder. Ahora, esto no quiere decir que Cristo les haya ido a predicar para salvarles en el infierno una vez allí. No existe ninguna evidencia bíblica para ello, en lo absoluto. Y aquí es donde tenemos nuevamente que pensar un poquito y aclarar sobre lo que es el infierno. ¿Cómo es ese lugar? Un lugar. Primero definimos esto. El infierno es un lugar. Pero aquí hay varias cosas que tenemos que decir. Primero, según la Biblia, el infierno es un lugar de los muertos que estarán separados de Dios por la eternidad.
en un castigo eterno y con un sufrimiento real, al punto que el mismo Jesús lo describe como una agonía, como si se estuviese quemando continuamente sin dejar de quemar jamás la carne. Imagínense esa agonía. ¿Mm? O como que los gusanos te estuviesen comiendo sin nunca terminar tu cuerpo. Y esto más todavía, un sufrimiento espiritual. Ahora, el hecho de que sea el lugar de los muertos, el infierno, y hasta donde sabemos, todos morimos, no quiere decir que todos vayan al infierno. ¿Ok? Sí, el infierno es el lugar de los muertos, pero no de todos los muertos, sino el lugar al que van aquellos que rechazaron a Cristo y a su ofrecimiento de vida eterna. No, el infierno no es un lugar solo para los que consideramos malos por hacer cosas malas, pues ante Dios todos somos malos, sino los que el infierno es un lugar para aquellos que prefieren quedarse en su maldad, aún haciendo cosas buenas. Porque efectivamente, algunos hacen cosas buenas para Dios, pero rechazan someterse a su Hijo. Esa gente, aún haciendo cosas buenas, van a este lugar que es el infierno. Los que se arrepienten de su maldad, que sobre todo es estar lejos de Dios, aunque estén haciendo cosas buenas, y aceptan por fe la salvación ofrecida por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, y solamente por eso, no es que se hayan vuelto buenos por hacer cosas, sino que morirán igual una vez, pero no irán ni por asomo al infierno. ¿Recuerdan, por ejemplo, el ladrón de la cruz? Él sí efectivamente había hecho muchas cosas malas y él mismo reconoce que se las merece, pero Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso. No estarás en el infierno, en otras palabras. ¿Y qué hizo de bueno este pobre hombre en la cruz si murió horas después de Jesús en la cruz sin haberse bajado de allí, sin haber devuelto lo robado, sin haber hecho nada bueno, ninguna cosa buena, salvo haber reconocido a Cristo? Pablo, por ejemplo, dice que para él mismo el morir es ganancia, pero evidentemente que sabía que no iría al infierno. Por eso, el morir igual iba a morir, pero no iba al infierno. Noten por favor lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Filipenses capítulo 1, versículos 20 al 23. Conforme a mi anhelo y esperanza, dice Pablo, de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en este hecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, lo que Pablo está diciendo es que él sabe que va a morir. El infierno no es sinónimo de muerte, el infierno es sinónimo de muerte eterna, de castigo eterno, de sufrimiento eterno, porque todos vamos a morir. La muerte, esta primera muerte, esta única muerte es solamente un paso. Para algunos es un paso para la muerte eterna y para otros es un paso para la vida eterna. Todos vamos a morir, pero solo algunos resucitaremos para vida eterna. Los demás irán a una muerte eterna con castigo eterno en un lugar físico de sufrimiento eterno, separados eternamente de Dios. Quien más se refiere al infierno en estos términos, como un lugar real de separación eterna de Dios, es Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros predicamos del amor de Dios, pero no advertimos o no le damos la seriedad que merece el tema del infierno, es que no estamos amando a las personas. Es como un bombero que pasa por una casa, que ve que se está quemando el primer piso de la casa y ve que en el segundo piso hay gente que no se ha dado cuenta y no les advierte gritando con todas sus fuerzas a los que están en el segundo piso que se van a quemar.
ese no sería un buen bombero. Si decimos amar a Dios y no amamos a las personas como para advertirles de lo que Cristo les advierte, dejamos entonces a Dios como mentiroso, porque Él no quiere que nadie se pierda y nuestro amor entonces no es real. Ahora, hay otra posibilidad, si no lo hacemos, que los creyentes hoy no crean en el infierno. Y eso indicaría, al final de cuentas, el mismo resultado, que no aman a Dios, pues nadie puede comprometerse con lo que no cree. Nadie puede amar lo que no cree. Jesús dijo, si me aman, amarán mi palabra. Pero ¿cómo podríamos amar algo en lo que no creemos? Si de verdad creemos en Cristo, de verdad, profundamente, entonces vamos a creer en el infierno. Y por lo tanto debemos predicar acerca del infierno. Y este artículo, el tercero, nos recuerda que Cristo mismo estuvo dispuesto a ir a ese lugar a decir las verdades de su victoria en el mismo campo enemigo. Y nosotros vivimos en campo enemigo, que es la tierra. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Hay algunos textos que ustedes tienen ahí que los podrían buscar. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. ¿Quieren? Lo podemos leer. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra que cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Las personas, nosotros mismos, no confiado en lo que hacemos, en las obras que hacemos, sí, vamos a morir y vamos a podernos saltar el infierno. Porque, insisto, no es sinónimo la muerte de infierno. La muerte eterna sí es sinónimo de infierno. Ok. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Aló? ¿Están por ahí? La Yo pregunta estoy para aquí, pero nosotros. no tengo ningún comentario. En realidad, Ok, estoy escuchando interesada, ok, muy atenta. ok. Para nosotros la vuelta de mano en esto es, si Cristo, pongamos este ejemplo, si Cristo fue capaz de ir a declarar la victoria de la vida sobre la muerte, de la vida eterna sobre la muerte eterna, en el lugar donde reinaba la muerte eterna, campo enemigo, ¿qué haremos nosotros que estamos viviendo también en campo enemigo, donde reina la muerte? Donde nosotros vemos que es demencial la búsqueda de la muerte. Se legisla en muchos países, ¿no es cierto?, acerca del aborto y como que quieren aborto, celebran el aborto, la eutanasia, todo es una verdadera cultura de la muerte. Estamos en campo enemigo. ¿Qué nos da como ejemplo Jesús en esta declaración que hace el artículo de que fue capaz de bajar a los infiernos a predicar, a declarar su gloria, a declarar que ganó la vida sobre la muerte, ganó la vida eterna sobre la muerte eterna? Nosotros estamos dispuestos, en el contexto en que estamos viviendo, en este campo enemigo, a responder de la misma manera. ¿Lo estamos haciendo? ¿O es un tema que nosotros no compartimos con las personas en general?